8 de la mañana con 13 minutos. Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se analiza la entrega del Bono Prospera, el cual entregará un incentivo económico a 400,000 familias ecuatorianas. Esto mientras se buscará erradicar la desnutrición infantil en nuestro país. Sobre este tema dialogaremos con la ministra de Inclusión Económica y Social, May Montaño. Señora ministra, buenos días, bienvenida a este espacio. Muy buenos días, estimado Javier. Un gusto saludarle a usted y, por supuesto, a los oyentes de la radio. Con un abrazo. No sé si entramos en materia o si le dejo para que usted plantee las preguntas específicas. Vamos a conversar sobre este bono Prospera, porque claro, se ha hablado mucho desde que fue la posición del presidente Guillermo Lasso. Se están haciendo algunos análisis técnicos. ¿Cuáles son los avances? Con mucho gusto. Digo que a veces es como difícil poder vender la idea de un nuevo bono o de una nueva transferencia monetaria, como se conoce técnicamente, porque existen también una serie de distorsiones que históricamente se han dado alrededor del tema de las transferencias monetarias, que lo hacen a veces complejo y difícil de entender para la ciudadanía. Pero yo voy a empezar por los conceptos claves que en este momento le llevan al presidente Guillermo Lasso, en este gobierno del encuentro, a determinar que es necesario cubrir a 400,000 nuevas familias. Los estudios y sondeos realizados por el Banco Mundial y otros organismos de cooperación sobre el efecto de la pandemia nos dice que el Ecuador tiene en este momento 1.400.000 nuevos pobres que nos deja la pandemia como herencia. En estas circunstancias, y cuando apenas 3 de cada 10 ecuatorianos solamente tiene un empleo adecuado, resulta imposible que el gobierno o que el Estado no vaya en auxilio de las familias que están en condiciones difíciles y complejas, porque el 1.400.000 que en este momento ya son beneficiarios de los bonos, en estas circunstancias ya no es suficiente. Pero por ese motivo, el bono Prospera, para que los ciudadanos puedan entender el porqué de esta nueva cobertura, tiene dos objetivos básicos y fundamentales. Primero, en que el Estado tiene que aliviar la situación de la gente. Aliviar, o sea, no va a resolver la situación de la gente. No va a resolver la situación de 1.400.000 nuevos pobres en el país, pero sí va a aliviar. Va a poner en el bolsillito de la gente algo de dinero para adquirir sus productos alimenticios. Eso es lo que vamos a hacer con el bono Prospera. Pero también, cuando la economía está, por efectos de la pandemia, yo digo siempre para que la gente nos entienda, en la UCI, o sea, está en una situación realmente grave la economía, porque ha decrecido, no solamente que, si pudiéramos decir, ojalá se hubiera estancado, que ya era preocupante, no, ha retrocedido la economía, necesita entonces recuperarse, al igual que un enfermo de la UCI, cuando sale de la UCI tiene que recuperarse. Este dinerito también va a servir para inyectarle liquidez al sector productivo, a la economía del país. Esos son los dos objetivos básicos del bono Prospera, pero tiene también dos condiciones. Primero, será transitorio, porque no podemos poner como objetivo que los ecuatorianos permanezcan recibiendo un bono que solamente alivia, ¿cierto? El objetivo es que la economía se mueva y que a través de este proceso de inclusión económica los preparemos a la gente para ser incluidos en el sistema económico, o a través de un empleo adecuado, o a través de un pequeño emprendimiento. Ese es uno de los objetivos y de las condiciones. Y la otra condición es que no va a ser un dinero de libre disponibilidad, como se habla en finanzas, sino que va a estar atado a la obtención de alimentos necesarios para nutrir a la familia. Esa va a ser una condición para poder atacar otra de las problemáticas que se han agudizado durante la pandemia, que es la inseguridad alimentaria, o que conocemos como el hambre, que viven 2.300.000 ecuatorianos en el Ecuador. Señora ministra, con estos objetivos que nos dice del bono Prospera, ¿cómo será un control realmente en lo que se lo va a invertir? Justamente que dice que es sobre el tema de la alimentación, y claro, esto ligado al tema de que existimos y hay un grave índice de desnutrición infantil.
¿Cómo atarlo, cómo ligarlo a este bono? Entonces, lo primero, mi estimado Javier, es que con criterio técnico, muy técnico, estamos separando el tema de la inseguridad alimentaria y del hambre de un problema que es multicausal y mucho más complejo de atacar y que tiene su propio programa o su propio plan, porque va a ser un plan, según ya nos ha informado el presidente, de el combate a la desnutrición crónica infantil, ¿no? Que va a ser un plan, pero que depende directamente de la presidencia. ¿Cómo haremos? A veces me cuido de no dar determinados detalles muy específicos, porque cuando a la gente ya se le pone una idea, después es difícil sacar. Si usted me permite, Javier, todavía no estamos lanzando ni los montos, porque estamos en estudios técnicos, ni los montos, pero sí podríamos adelantar algunos mecanismos para conseguir transparencia y para conseguir que la focalización o que la identificación de los beneficiarios sea adecuada, o sea, que llegue realmente a los que más necesitan y que lleguen a las áreas en donde ha habido un subregistro de los ecuatorianos en situación de pobreza o de extrema pobreza. Y esto es un reto, y para eso tenemos que definir digitalización y el uso de una tarjeta. Estamos analizando y estudiando experiencias ya exitosas en otros países para poder aprender, porque así es como se hacen las cosas, ¿no? No hay por qué inventar todo si en otros países ya dio resultado. Vamos a necesitar digitalización para poder llegar a las zonas del campo y a las zonas de difícil acceso, por ejemplo, en la región amazónica, donde hay un subregistro de los pobres. Digitalización, y por tanto, digitalización va a significar conectividad. Tenemos que trabajar junto a otros ministerios, pero fundamentalmente con Mintel, con el Ministerio de Telecomunicaciones, porque todos estos temas van de la mano. Conectividad para poder digitalizar el pago de los bonos, que las personas reciban en su casita a través de su tarjeta su bono, que no necesiten intermediarios, que no necesiten movilizarse y gastar grandes cantidades de dinero, que a veces dicen, ¿para qué me voy a movilizar? Pues si para movilizarme de un lugar apartado necesito $200 por vía aérea, entonces mejor no voy, ¿no? Y dejo ahí guardadito ese dinero, o otros vivos se aprovechan de esas circunstancias. Así que estamos analizando esos temas. Queremos que el bono Prospera sea también un piloto en estos temas, que nos permitan después tomar las correcciones en cómo se están manejando los bonos existentes, que primero son una variedad increíble, como 7 formas de bonos tenemos, una variedad increíble, que el bono Prospera nos permita con tecnología moderna hacer bien las cosas, hacer de la mejor manera las cosas. Así que en eso estamos estudiando todos estos mecanismos, de tal manera que cuando lo lancemos tengamos también otro tema que es una condición indispensable, el financiamiento. Señora ministra, usted nos dice un punto bastante interesante, que es el subregistro, realmente, de las personas vulnerables dentro de nuestro país. Y claro, esto está a cargo del registro social, que está a cargo de la Presidencia de la República. Y ha habido varias críticas del registro social. Personas que dicen, hay personas de mi barrio que tienen 3 casas y reciben el bono de desarrollo humano, y personas que dicen, nosotros no tenemos nada para comer y nunca ha llegado el bono para acá. ¿Cómo se va a coordinar el tema de registro social? Porque claro, comenzará con el tema de identificación de las personas vulnerables, porque registro social creo que se lo hizo el año anterior, pero ha habido una gran diferencia de este 2020 al 2021 con el tema de desempleo y subempleo. ¿Cómo se lo va a hacer el registro? Usted lo presenta y lo introduce muy bien, estimado Javier, usted que conoce estos temas. ¿Qué está haciendo en este momento el gobierno con esta secretaría que depende, o con esta unidad que depende directamente de la presidencia? Están analizando los mecanismos para transferir esta competencia al MIES. Es necesario una depuración del registro social y es necesario resolver el subregistro de este recurso de información. Yo creo que en los próximos días o semanas
tendremos ya las definiciones desde la presidencia respecto de este nuevo encargo que nos hacen al MIES. Y ahí, como siempre, que ya se está haciendo, trabajaremos intensamente con las universidades, pero tenemos que establecer otros mecanismos. A lo mejor tenemos que apoyarnos en las Fuerzas Armadas, cuyas redes llegan a lugares lejanos, que tienen mecanismos de comunicación y de transporte adecuados para llegar allá. La conectividad también va a ser muy importante para evitar este subregistro, pero sobre todo para evitar la manipulación política y politiquera, porque no solamente que a veces han faltado mecanismos para llegar, para acercarse a estas regiones apartadas, sino que ha habido también un interés de manipulación política buscando votos. Sí, sabemos eso. Pues en este momento el presidente de la República, lo que le interesa y nos interesa es que las cosas se hagan bien y que los beneficios lleguen realmente a los que más necesitan. Casi todos los días recibimos por distintos medios denuncias de esta naturaleza, de familias que realmente tienen condiciones como para vivir sin recibir una transferencia del Estado, y muchas otras familias y ecuatorianos que sí lo requieren. Así que estamos en vías de eso también. Es una problemática que es de interés del gobierno, así que la abordaremos de la mejor manera en los días y en los meses siguientes, indudablemente. Señora ministra, dejemos un ratito el tema de la inclusión económica, que es bastante importante, y vamos a hablar sobre el tema de la inclusión social. Muchos niños, realmente el MIES atiende a la primera infancia con el programa de los Centros de Desarrollo Infantil y Creciendo con Nuestros Hijos. Con el tema de la pandemia se han paralizado algunos servicios y otros se los está dando a través de los hogares. ¿Cómo continuará esto bajo esta lógica también de la vacunación para los docentes y también del regreso a la presencialidad de algunos sectores educativos? Sí, estamos precisamente en eso para ir como de la mano, o por lo menos para no quedarnos rezagados respecto de las decisiones y acciones del Ministerio de Educación. Sin embargo, queremos ser absolutamente responsables. Hemos pedido y hemos solicitado, desde que iniciamos esta gestión, que hace muy pocos días, que el MIES de manera general sea considerado como un sector estratégico, porque es que básicamente quienes trabajamos ahí, inclusive quienes aparentemente seríamos considerados como funcionarios de escritorio, tenemos que trabajar en territorio. Si no hay forma de trabajar procesos sociales profundos desde el escritorio, no hay forma. Y la mayoría de nuestros funcionarios están ligados al trabajo territorial. Pero hay, sobre todo, el grupo más, ¿qué se puede decir?, especial, que está permanentemente, aun cuando los CDI están cerrados. Usted sabe, porque usted está muy bien informado, que se hacen visitas domiciliarias. O sea, el MIES no, y sus cooperantes, no abandonó el trabajo, sobre todo ya en la época en que se abrió, ¿no? En la primera etapa sí, confinamiento total, ¿no? Confinamiento total. Pero ya luego, cuando se empezó a abrir la salida de las personas, nuestra red de educadoras han estado en visitas domiciliarias. Y los otros programas de visitas a las madres gestantes, todos esos programas han seguido en funcionamiento de esta manera especial. Entonces hemos pedido que ellas, todas estas redes, todos estos servidores, los tutores de los centros, porque digo, si ellos se pueden convertir en agentes, porque ellos son cuidadores, ellos son tutores de los niños, de las niñas, de las personas que están confinadas, porque ellos sí siguen confinados, ¿no es cierto?, porque están en un internado, pero tenemos estos servidores que van y vuelven, que van en los buses, ¿no?, porque todos ellos son personas que no tienen recursos económicos ni para tener un vehículo propio, entonces van y vienen, y que se convierten como en una especie de agentes que pueden traer el virus a los hogares de los adultos mayores o de las personas con discapacidad, de los niños y de las niñas. Pedimos ya que sean considerados de primera línea, porque efectivamente así son. Pero no hemos conseguido todavía, y entendemos, ¿no?, que el Ministerio de Salud está en este plan de vacunación, no hemos conseguido esa vacunación masiva, digamos, de los funcionarios del MIES. Y por eso nosotros creo que vamos a entrar un poquito más tarde, porque tenemos que precautelar la salud de nuestros niñitos,
la salud de las madres también gestantes, pero estamos ya trabajando con los mecanismos. Y ahí tenemos una serie de problemas, mi estimado Javier, una serie grande de problemas. Yo he evitado en este tiempo hablar tanto de las dificultades que hemos encontrado en el MIES, de los temas torcidos, de las necesidades de dinero, que también el Ministerio de Finanzas no ha puesto a consideración o no ha puesto a disposición, que es el término más preciso, para pagarles a nuestra red de educadoras, para pagarles a los tutores, a los realmente servidores de la gente, y que tenemos 6 meses que no han podido cobrar, que los centros de protección social no han recibido la plata del alimento. Y eso ha sido un tema de arrastre y de herencia que vamos a tener que resolverlo lo más pronto posible, porque estos temas a mí sí me lastiman demasiado. O sea, saber que hay servidores de este nivel de entrega permanente a la gente que no reciban su sueldo o que no estemos dando el alimento o la plata para la alimentación a tiempo para los más vulnerables, porque ellos sí son vulnerables entre los más vulnerables, eso sí duele. Pero bueno, son las herencias que nos ha dejado el anterior gobierno y nos toca ahora ponerle todas las ganas para resolverlos. Señora ministra, nos queda tan solo un minuto de esta entrevista y claro, usted nos hablaba de las organizaciones cooperantes, justamente en erradicación de mendicidad, casas de acogida y todos los temas que maneja el MIES, lo hace a través de recursos propios y organizaciones cooperantes en su gran mayoría. Muchos temas que transparentar. Su lucha ha venido en una lucha contra la corrupción desde la Asamblea Nacional, años antes también, y ahora desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Cómo transparentar todas las cuentas dentro del ministerio? Tenemos ahí una deuda enorme. Y lo que yo le puedo garantizar a la ciudadanía es que como mi gente humilde, mis pescadores humildes de Esmeraldas dicen que el pescado se pudre por la cabeza, lo que yo les puedo garantizar es que en este caso el MIES no se pudrirá por la cabeza. O sea, nosotros tenemos un ejemplo en el manejo de transparencia o en el manejo transparente de los recursos y estaremos vigilantes para investigar. O sea, vamos a profundizar. O sea, como dice, pasito a pasito iremos. Primero cumpliendo las responsabilidades del MIES con sus cooperantes, pero también investigando qué es lo que está ocurriendo en esa área y en otras. Y cuando descubramos o cuando encontremos pruebas suficientes de corrupción, seremos implacables. No puede ser ni un centavo, pero ni un centavo que le corresponde a los pobres del Ecuador puede ir a enriquecer a unos vivos o a unas vivas o a unos vivarachos. Eso no lo podemos permitir. Así que tengan la plena seguridad que cuidaremos primero que nuestra gestión o que nuestra gente, como les he dicho, aquí venimos para trabajar, para ser honestos y para servir con mística a nuestra gente que tanto necesita, con respeto, con consideración, con cariño si es posible. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo seré implacable con cualquiera que se le ocurra manipular los recursos de los ecuatorianos y metérselos a su bolsillo. Así que ahí sí estaremos en esa línea de predicar con el ejemplo. 8:32 a.m. Queremos agradecerle por esta entrevista a la señora ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño. Señora ministra, muchísimas gracias. A usted, mi estimado Javier, y recuerde siempre que me llamo Mae. No quiero perder mi nombre. Hasta pronto, gracias. Javier, y a quienes nos han escuchado, un abrazo. Un lindo día. 8:32 a.m. Somos Voces en Acción, la esencia de la información.